Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Martínez. Hoy tenemos un video nuevo. Y sí, segundo video en la semana. Espero me disculpen, pero es que ha sido un poquito complicado estar grabando y editando los videos. Si escuchan ahí algún ruido medio raro, es porque aquí anda Elías conmigo. ¿Verdad, Elías? Sí. El tema de hoy no es menor. La verdad es que no es un tema que sea menor por ser el día domingo. Pero ha sido muy importante, y es que algo que debemos recordar, y más en estos tiempos, es el por qué debería leer mi Biblia. Lo dejo con el intro. Y pues bueno, en estos días recibí algunos mensajes de algunas personas que quiero mucho, y sobre todo en la casa de regeneración. Estoy yendo a predicar ya presencialmente. Por cierto, saludos a un chico. Por cierto, chicos, un saludo. Han sido unas preguntas que han sido también muy reveladoras. Y ya he hablado un poquito de esto, pero quisiera ponerlo con este título porque creo yo que Dios ha estado recordándome algunas cosas. Y es que, ¿por qué debería leer mi Biblia? Lo primero y fundamental es que algo mencioné en el video anterior, que la salvación es como una puerta de emergencia. Siguiendo sobre ese ejemplo, debo leer mi Biblia porque es lo que me va a ayudar a mí a recordar en los momentos en los cuales yo cometo un pecado, a poder correr hacia el perdón. Porque, ¿qué pasa? Si yo no leo, si yo no trato de estar aprendiendo un poquito, y no me refiero a que te sientes 24 horas al día a leer o una hora. Tengo videos con tips de lectura bíblica para que te sea un poquito más fácil el poder leer. Déjenme, creo que estoy chueco. Ahí está. Y la idea es que vayas aprendiendo un poquito a tener tu relación con Dios, a llenarte de lo que es Él. Y lo importante, en esos momentos de necesidad, el poder recurrir a la ayuda que nos da el estar leyendo la Biblia y poder recurrir a Dios. Porque si no, caemos en un problema bastante serio, y es el llegar a pensar que como la regamos, que como no somos perfectos y cometimos un pecado, entonces estamos apartados de Dios y tenemos que hacer como una serie de ritos o de castigos para que nosotros podamos ser perdonados, cuando en realidad no es así. Entonces, esa es por una parte. La otra es que caigas en manos de alguien que te diga que tienes que hacer eso. O sea, a veces es nuestra propia mente o nuestra propia culpa o nuestro propio remordimiento el que nos atormenta, y pensamos que tenemos que hacer algo para poder salir del pecado en el que estamos, de poder ser libres, y no es así. O sea, realmente el perdón lo otorga Dios, no lo otorgan a nada. No es porque nosotros hayamos hecho algo, o no es porque nosotros no hayamos hecho algo. O sea, en realidad es que quiero continuar hablando sobre este tema, pero antes de poder hacerlo, sí quería recordar que leyendo nosotros nuestra Biblia es como podemos realmente darnos cuenta que en el momento de un error podemos correr a Dios. Ahora, muchos dicen conocer a Dios, y que a lo mejor Dios, o bueno, Jesús no haría eso, no diría aquello, no mencionaría ciertas cosas, pero a veces yo dudo mucho de que la gente conozca a Dios. En un video anterior también lo comenté, y es que
yo me topé con predicadores, con pastores que decían que no querían tratar con cierto tipo de gente porque ya estaban hartos, porque no entendían, porque cómo era posible. Y sin embargo nosotros vemos a Jesús que Él sí quería tratar con todos aquellos que no eran dignos, con todos aquellos que nadie más aceptaba. Entonces, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, y no solo leerla por leerla, sino nos tomamos el tiempo de poder leerla cada vez y permitir que, aunque sea el mismo pasaje, nos pueda hablar de una manera diferente, Dios va dándonos cierto conocimiento de Él, de su corazón, de su carácter. Número 3, el leer nuestra Biblia es como llenarnos de herramientas. Yo tengo una caja de herramientas bastante pobre. Casi todos mis desarmadores son de esos de que se les cambian las puntas. Tengo un martillo, una pinza, creo que no, 2 pinzas, 2 periquitos y un taladro. O sea, es una caja de herramientas muy pobre. Muy tarde me di cuenta de la importancia de las herramientas en la casa. Y hoy en día, bueno, pues la verdad es que sí me gustaría comprarme más herramientas. Me ha gustado hacer algunas cosillas aquí en la casa y veo que son necesarias, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra lectura bíblica, pues es lo mismo. Son herramientas. Esos pasajes se vuelven como un arma en los momentos de dificultad, en los momentos de ataque, en los momentos de tentación también. O sea, porque ese es otra circunstancia que también estamos viviendo. O sea, no solo es el haber ya caído en el pecado, sino que a veces podemos evitarlo. Y es que resulta a veces muy confuso y muy difícil de leer, sobre todo por 2 razones, las cuales ya, bueno, no, una ya la hablé en un tip de lectura, y es que nos quedamos con versiones antiguas. O sea, no está mal, la verdad es que no está mal leer la versión 60, no está mal leer la versión 1905, creo que hay una por ahí, la Biblia de las Américas, la Biblia del Oso, son versiones muy antiguas. No es malo, pero a veces para algunas personas el lenguaje va a ser muy confuso. Entonces, las nuevas versiones que están saliendo, Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, bueno, que ya también tiene sus añitos la Dios habla hoy, pero es más actual, la traducción del lenguaje actual, sí resulta un poquito más fácil de digerir. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es leer la versión que más te enseñe, o sea, de la que más puedas aprender. Y todavía mejor, si tienes la oportunidad en tu teléfono poderla bajar, yo tengo un video de cómo bajar la Biblia al celular, al iPad o a una tablet y por computadora. Hay una aplicación que te permite poder tener varias versiones en tus dispositivos. Entonces es una gran ventaja, porque si tú no entiendes un pasaje en una versión, puedes cambiar de versión y entenderlo en otra. Entonces hay palabras también del hebreo que tienen 2 o 3 significados, creo que incluso hasta más. Entonces el tenerlas en diferentes versiones te permite ver la traducción o la interpretación del mismo pasaje con ese versículo original en las diferentes traducciones que tiene. Entonces es una muy buena herramienta. El segundo error es que la Biblia sea usada como un castigo. Yo he contado, o creo haber contado aquí en algún video, que las disciplinas me tocó en algún tiempo que fueran la transcripción, ¿no?, de la Biblia, Proverbios, o que fuera leerla, o sea, leerla por obligación, como un castigo literalmente. Y eso pues cierra mucho el que uno quiera hacer una vida de lectura, el tener una vida de lectura. Y batallas mucho con eso. A mí me cuesta mucho trabajo, como a todos, yo creo, el poder leer. A veces también me canso, llego fastidiado del trabajo, no me quiero despertar temprano, pero vas empezando a dedicarle un tiempo a Dios y te das cuenta de la importancia de ese tiempo. Pero a pesar de eso, o sea, a pesar de lo difícil que ya podría ser para nuestra carne el leer, si a eso le añades el que
se te fije en la mente que leer es un castigo, pues lo hace todavía muchísimo más complicado. Y si a eso le agregas que estás leyendo una versión que no entiendes, es muchísimo más complicado. Entonces la idea es irnos despojando de peso y hacer la tarea más liviana. O sea, lo más fácil es poder empezar a leer en una versión entendible para mí y sobre todo que empiece yo a disfrutar mis tiempos. Ojo, esto no quiere decir que siempre va a ser un deleite. Esto no quiere decir que siempre voy a tener ganas de leer. Claro que no. Va a haber momentos en nuestra vida en los cuales nos da el desánimo, nos da el desaliento. Lo hablaba con mi pastor en la entrevista que le hice y él decía, o sea, hay momentos en los que no quieres leer y tu carne se resiste, pero sabes que tienes que hacerlo porque ahí es donde encuentras el respaldo, el cobijo de Dios. Y hay momentos en donde lees y pues, la verdad lo disfrutas y incluso él comentaba, o sea, se te hace que Dios te toma la mano y escribe los sermones, ¿no? Entonces sí, no es que siempre vaya a ser igual, siempre hay sus matices, siempre hay como ciertas cosillas que le dan esos tonos diferentes a la vida y sobre todo en esto que estamos hablando, nuestros tiempos de lectura. No me acuerdo si voy en el 3 o en el 4. Pero bueno, el siguiente punto. ¿Por qué leer mi Biblia? Hay una condición que nosotros tenemos como creyentes y es que no debemos conformarnos solo con lo que se nos enseña. Debemos comprobarlo, que sea una enseñanza que realmente sea bíblica. Eso nos va a ayudar a que podamos detectar esas iglesias o esos falsos predicadores que a veces tratan de abusar de las congregaciones, de los miembros de la congregación. Y es que a veces se sacan, también lo puse en un video, porque pasan cosas raras en mi iglesia, y es que mucho tiene que ver en el sentido de que la congregación no lee. O sea, tratan de vivir de una espiritualidad de alguien más y solo se conforman con lo que les enseña el pastor. Eso es bastante preocupante porque nos vamos a encontrar casos y quisiera poner los ejemplos así como estoy aquí, pero la verdad es que no creo que sea correcto. Independientemente de lo que esas personas digan ser o lo falsas que sean sus doctrinas o los errores que estén cometiendo, la verdad es que yo no los conozco, no los puedo juzgar, no los puedo condenar. Entonces, pero hay una realidad. Pasan cosas bastante raras en algunas iglesias, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo he escuchado de pastores que tocan los genitales y el pecho de las mujeres supuestamente para liberarlas del pecado de la seducción. Hay otros que, por ejemplo, pisan a los miembros de la congregación porque son tan santos que no pueden pisar el piso. Hay otros que dan a beber el agua con la que se bañaron a los miembros de la congregación porque simple y sencillamente son tan santos que con esa agua ya se van a purificar sus pecados. O sea, si uno leyera su Biblia se daría cuenta que eso no es bíblico y no es necesario que uno tenga que salir de ese tipo de congregaciones diciendo falso profeta, ese no es pastor, se va al infierno. No es necesario. O sea, simple y sencillamente te retiras y se acabó. O sea, y ¿sabe qué? Yo me voy. ¿Y por qué te vas? Porque no estoy de acuerdo, no me parece bíblico, no me ministra nada, no estoy aprendiendo nada. Yo en mi Biblia encuentro un Jesús diferente y te retiras. O sea, no es necesario hacer un escándalo. Pero también voy a este punto, que creo que es el 5. Y es que simple y sencillamente cuando nosotros tenemos la costumbre de leer nuestra Biblia, nosotros vamos aprendiendo en el día a día, Dios va haciendo cambios en nosotros, va transformando nuestro ser y son cambios que se llegan a notar en alguna ocasión. Me decía una persona que dice, oye, has cambiado mucho.
Y le decía, sí, me dice, sí, has cambiado mucho. Dice, cuando yo te conocí no quería ni siquiera hablar contigo, me caías muy gordo. Hoy que te escucho, que platicamos, que tengo más trato contigo, me he dado cuenta que has cambiado tu corazón, tus prioridades antes eran diferentes. Y es así como pasa también con nosotros. Conforme vas leyendo, Dios va cambiando tus prioridades, va cambiando tu carácter. Hay muchas cosas que seguir cambiando. Por eso es que nadie puede decir que sea perfecto. No hay uno que sea perfecto. Y vamos a hablar también de eso. Porque también no falta don perfecto que quiere meter a todos a la perfección y que nadie es digno de entrar al reino de Dios. Pero eso lo dejaremos para un siguiente video. Y bueno, la última razón también por la que debemos leer nuestra Biblia es porque fundamentamos nuestra fe. O sea, si bien es cierto, se nos enseña algo y nosotros lo corroboramos, con eso vamos fundamentando nuestra fe. Sabemos en qué creemos y podemos defenderla. No me refiero a atacar a otros, sino realmente defender nuestra fe. Que cuando te digan, es que tu Dios no existe, bueno, es que sí existe, por esto y esto y esto y esto. Es que eres un loco fanático, te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron el cerebro y todo lo demás. La Biblia dice y Jesús promete que Él nos va a limpiar de todo pecado. Entonces no solo me limpiaron el cerebro, me limpiaron todo. Y son formas en las que uno va aprendiendo y Dios va dando estrategias para poder defender nuestra fe. Entonces yo creo que sí es importante, bastante importante el poder el seguir leyendo nuestra Biblia. Y te repito, que sea una versión entendible. No te fijes en aquellos que dicen, es que esa versión es del diablo, es que esa versión no sé qué. Lo que sí puedo como corroborar un poquito es que yo estuve leyendo una Biblia de estudio, nueva versión internacional, y francamente no me gustó. No sé, esa versión se entiende, pero siento que quedan cortas algunas cosas. Recomiendo hacerlo. Un hábito que yo tengo ahorita, pero es que desde hace 4 años yo leo cada año una versión diferente. Entonces, si se han dado cuenta algunos, mi versión favorita es la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Biblia al Día y la traducción del lenguaje actual. Yo no soy mucho de usar la Nueva Traducción Viviente. Uso bastante la versión 60, pero es porque todo mi crecimiento, la mayoría de los versículos que yo recuerdo en el texto son de la versión 60. Entonces a veces los busco en versión 60 y busco la nueva en una nueva versión. Pero la verdad es que son bastante buenas. De ahí también podríamos agregar la Dios habla hoy. También me parece muy buena. La Biblia del Oso, si la puedes conseguir en español, también es muy padre. La Biblia del Jubileo en algunas ocasiones también me ha sacado de dudas. Pero la verdad es que sí es necesario el poder a veces leer en otras versiones para entender. Entonces yo espero que te pueda ser de ayuda. Y la verdad es que tampoco es tan complicado el por qué seguir leyendo nuestra Biblia. Y podría agregarte un último punto. Cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia y Dios nos va hablando, es como pegarnos a Él. Es como, a veces se vuelve como si Dios mismo te estuviera hablando. Y es que ese es un tema del rema y logos, que si ustedes gustan lo veremos más adelante. No es muy complicado, la verdad, entender el rema y el logos. Es bastante sencillo. Creo que algunos a veces se lo complican demasiado, pero lo podríamos ver en un siguiente video. Y cuando Dios te va hablando, Dios te va mostrando ciertas cosas, la verdad es que es bastante padre el poder sentir, el poder saber que Dios está tocando tu corazón, que Dios está hablando a tu vida y que está ahí. Sobre todo eso, que está ahí para poder ayudarte, para poder aconsejarte, para poder apapacharte. Incluso, como decía Jesús, yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y a veces yo puedo sentir como que Dios me sirve, o sea, es algo un poquito inexplicable. Pero bueno, son temas que la verdad, pues solo lo experimentan aquellos que tienen un tiempo en su relación con Dios, que han pasado tiempo en lectura. Y es muy padre darte cuenta que de repente se te van quedando los versículos. A veces
sin necesidad de estar repitiendo o estarte forzando a memorizarlos. Se van quedando los versículos y luego se van quedando las citas y es muy padre esa interacción. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda, comentario que tengas, están en mis redes sociales al final del video, están en la descripción de este video y también me puedes dejar lo que quieras en los comentarios. Cuídate mucho, pásala muy bien, nos vemos en un siguiente video. Chao. Despídete, Elías. Adiós. ¿Qué estás haciendo? Viendo. ¿Qué estás viendo? Toma. Adiós, manito. Estoy aquí abajo, Percy. Ya. Adiós, manito. Adiós, manito. Adiós, manito. Bye. Oh, por cierto, tengo un anuncio que hacer. Voy a estar subiendo los videos también en Facebook. Si a ti te interesa el poder verlos en Facebook, porque a lo mejor se te hace un poquito más fácil. Entiendo que hay un tema ahí de que Facebook no te consume datos cuando ves videos dentro de la plataforma. Cuando te redirecciona, pues ya te los cobran, ¿no? Pero mientras los ves dentro de la plataforma, parece ser que no tienes ningún problema con verlos. En el tema de consumo de datos, por esa razón también los estaré subiendo a Facebook. Entonces, independientemente de que te hayas suscrito a este canal, te lo agradezco muchísimo. Por cierto, muchas gracias a los nuevos que se han suscrito. Les agradezco mucho esa confianza que tienen para conmigo, las personas que los ven. Pero también en Facebook tendremos esa plataforma para extender el mensaje. Y también tengo otro anuncio. Nos vamos a ampliar todavía más. Es algo que Dios apenas me hizo sentir hace unas horas, hace poquito. Y es meternos en versiones de podcast. No sé todavía nada de eso, no sé cómo lo voy a lograr. Pero la idea sería meternos a plataformas como Spotify, iMusic, Deezer y alguna otra que nos pueda abrir las puertas y que se pueda extender el mensaje por otros medios. Entonces, en breve que estén los links, que estén ya las plataformas listas, les daré los links en la descripción de este video y de los anteriores, incluso obviamente de los nuevos. Yo espero que esto pueda ser rápido. La verdad es que no tengo idea cuánto tiempo se tarde, pero es algo que también Dios ha puesto en mi corazón. Entonces vamos a hacerlo y esto que llegue hasta donde tenga que llegar. Ahora sí, cuídense mucho, nos vemos, bye. Thank you.